Él es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla, ante Él sus enemigos caerán. Oh, grita fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. Oh, grita fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. El Dios de Israel es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. Como incienso la alabanza sube ante Él, y Él lucha por nosotros a vencer. Oh, grita fuerte victoria ante Él, alzan todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. Oh, grita fuerte victoria ante Él, alzan todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. Él ganó y al enemigo derrotó, porque Él ganó y al enemigo derrotó. El que nunca pierde una batalla está con nosotros. ¡Aleluya! ¡Hey! Jehová es mi porción, hermosa heredad que me ha tocado. Sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hoy puedo celebrar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Y digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear.
sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi fuerza, en él confiaré. ¡Aleluya! Dios les bendiga, amada Iglesia Restauración. Saludos a todos los grupos familiares que se están reuniendo. De verdad estamos muy felices de poder compartir con ustedes la clase de hoy. Esperamos que sea de mucha bendición. Queremos ser muy sencillos y prácticos para que podamos retener las enseñanzas que en esta ocasión queremos compartir con ustedes. Nos da mucha alegría, les saludamos, les enviamos un abrazo y les animamos a continuar en la visión que Dios nos ha dado de alcanzar a nuestra ciudad para Cristo, alcanzar a nuestro país para Cristo, comenzando con nuestra ciudad capital, Campeche. Y qué bueno que ustedes están comprometidos con los grupos familiares para que a través de esta herramienta que Dios nos ha dado podamos nosotros invitar familias nuevas, amigos, compañeros de trabajo, familiares que todavía no conocen a Cristo. Así que Dios les bendiga, les animamos y vamos directamente a la clase de hoy. Como ustedes han venido escuchando, estamos hablando acerca de la iglesia. Y lo primero que yo quiero afirmar es que la Iglesia de Jesucristo contiene verdades básicas, fundamentales y profundas que no debemos de ignorar, que no debemos pasar por alto, que no debemos menospreciarla y mucho menos debemos eliminarlas. Ya que si nosotros no tenemos un entendimiento claro de lo que es la iglesia, entonces no vamos a poder fluir adecuadamente como parte de la iglesia, pero sobre todo el ignorar estas verdades acerca de la iglesia nos puede llevar a distorsionar y hasta perder el propósito original por qué Jesús estableció la iglesia. En muchas ocasiones hemos mencionado que la iglesia soy yo. De manera personal, yo soy la iglesia porque Cristo vive en mi corazón. Le pertenezco a Él y Él vive dentro de mí a través del Espíritu Santo y su palabra. Por lo tanto, de manera personal yo soy iglesia. Pero también de manera general, es decir, cuando nos reunimos con otros creyentes, con otros cristianos, entonces también somos la expresión general de la iglesia. Amén. Pero si vamos a fluir como iglesia, necesitamos entender qué es iglesia. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a ir viendo algunas verdades importantes que nos van a dar luz sobre lo que es la iglesia, lo que somos nosotros como iglesia. No pierda de vista, la iglesia no es el templo, la iglesia no es el auditorio, la iglesia no es el lugar a donde vamos, la iglesia somos nosotros, tú y yo, en comunión con otros creyentes, somos la iglesia. Amén. No pasemos por alto. Entonces,
pero necesitamos comprender estas verdades para que nosotros caminemos en su propósito y el propósito de la iglesia se cumpla en esta tierra. Vamos luego a la palabra de Dios. Y lo primero es que dice Mateo capítulo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En solo este pasaje hay grandes verdades acerca de lo que es la iglesia, pero solo quiero resaltar con base en este pasaje que la iglesia es la casa, es la familia, es el hogar que Jesús habría de edificar. Amén, que habría de construir y que habría de bendecir. Entonces la iglesia somos nosotros a quienes Jesús quiere, con quienes Jesús edifica, construye, levanta su iglesia. Amén. Entonces aquí hay algo maravilloso que tenemos que entender. Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Eso significa que Jesucristo, tenemos que darle lugar a Jesucristo a través de sus diseños, de su palabra y del Espíritu Santo para que edifique la iglesia. La iglesia no es edificada por formas, por maneras, por estrategias. No, la iglesia se edifica por la obra, por la palabra de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Él es el que le da el crecimiento a la iglesia. Él es el que edifica la iglesia. Claro, hay muchos recursos que Él utiliza para lograr ese propósito. Entonces, lo primero, mis amados, no olvidemos, somos el hogar, somos la familia, somos la casa que Jesucristo quiere edificar, quiere construir para que sea bendición a esta tierra. Vamos a otro pasaje, dice Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero hay un pasaje muy glorioso en Colosenses 1, 15 y 18 que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora, con base en este pasaje, número 2, afirmamos, ¿qué es la iglesia? La iglesia, entonces, es la expresión visible del reino de Dios, del reino de los cielos. Y también la iglesia es la expresión visible de la presencia invisible de Dios aquí en la tierra. ¡Ah, qué tremendo es esto! Entonces nosotros como iglesia, no pierda de vista esto. Somos la expresión visible del reino de Dios, del reino de los cielos. Pero también somos la expresión visible de la presencia invisible de Dios aquí en la tierra. Quiere decir que todo lo que los hombres necesitan saber de Dios, lo pueden saber, lo pueden conocer a través de nosotros, a través de nuestra vida. ¡Qué lindo! Qué hermoso y qué precioso es esto, que Dios nos ha escogido para que nosotros seamos la expresión visible de su reino y la expresión visible de su presencia invisible aquí en la tierra. No pierdas de vista eso. Amén. Pero vamos a otro pasaje. Dice Hebreos 10, 21 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Luego dice, escucha este pasaje en 1 de Juan 1, 3
Y luego versículos 6 y 7. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nosotros comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, con Jesucristo, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es la iglesia? Punto número 3. La iglesia es el lugar, es el ámbito donde reflejamos y manifestamos nuestra comunión espiritual con el Padre. Es el ámbito donde anhelamos y procuramos también la comunión de nuestra familia con nuestra familia espiritual, o sea, la iglesia. En pocas palabras, nuestra comunión unos con otros como iglesia. El anhelo de tener comunión unos con otros como iglesia es el resultado de nuestra comunión con Dios. Todo el que tiene o dice que tiene comunión con Dios, el fruto, el resultado, el reflejo de esa comunión siempre se va a manifestar en el deseo y en el anhelo de tener comunión con los demás creyentes, con la familia, con mis hermanos. Por eso en Hebreos leímos: por eso es que no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que, mis amados hermanos, no olvidemos, esto es iglesia. Pero vamos a otro pasaje. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 25 al 28, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, claro, esta es una analogía que el Señor hace del matrimonio, pero el mensaje es muy claro. Punto número 4. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el objeto más grande del amor de Dios en esta tierra. La iglesia somos el objeto más grande de su amor en esta tierra. Precisamente porque nos amó, dice la palabra, que entregó a su único Hijo Jesucristo, para que hombres y mujeres podamos formar parte de esta asamblea hermosa y gloriosa, de esta familia maravillosa que es la iglesia, que también se conoce como el cuerpo de Cristo. Así que en el nombre de Jesús, sintámonos tremendamente bendecidos, porque Dios nos amó desde la eternidad y por eso nos eligió para que formáramos parte de su iglesia, que es el objeto más grande de su amor en esta tierra. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero vamos a leer otro pasaje. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, nosotros como iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la iglesia es el santuario espiritual, donde los verdaderos adoradores, los sacerdotes,
los ministros nos reunimos, nos congregamos para ofrecerle sacrificios espirituales a nuestro Dios, para ofrecer nuestro servicio y aún ofrecer nuestra vida misma en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice el libro de Romanos. Entonces, punto número 5, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el santuario espiritual donde nos reunimos los que somos adoradores, los que somos ministerios o ministros, los que somos sacerdotes, toda la iglesia. Porque la Biblia dice que todos somos reyes y sacerdotes y que hemos sido establecidos como real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero también, como dice Pedro, para cuando nos reunimos, ofrecemos sacrificios espirituales agradables, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué bendición! Pero pasemos a otro pasaje. Dice así, en 2 de Timoteo 2, 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Marcos capítulo 16, 15 dice, y les dijo Jesús a sus discípulos, Jesús a la iglesia naciente, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, punto número 6, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el hogar espiritual donde todos somos edificados, somos alimentados con el propósito de alcanzar una madurez espiritual. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, la Biblia nos enseña que nacimos de nuevo. Es decir, somos o fuimos como bebés recién nacidos en el reino de Dios. Pero dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del marco de la familia de Dios, que es la iglesia, es importante que nosotros nos establezcamos, que nosotros nos plantemos para que podamos ser alimentados, para que podamos ser fortalecidos al punto de alcanzar una madurez espiritual. Es decir, que no nos quedemos en una niñez espiritual, que no nos quedemos como bebés espirituales, sino que alcancemos una madurez espiritual. Es decir, es el lugar, es el ámbito donde los hijos recién nacidos, que en griego se les llama teknón, que son hijos por nacimiento, se convierten, se transforman o llegan a la altura de ser hijos huíos, como dice el griego. Es una palabra en griego que significa hijos que manifiestan, que reflejan el carácter del Padre, que reflejan el carácter del Padre. Así que este es la iglesia, el mejor lugar para que alguien que nace de nuevo en Cristo Jesús crezca, se fortalezca y empiece a reflejar el carácter del Padre, es la iglesia. Ese es el mejor lugar. En este lugar somos convencidos por el Espíritu Santo también de que algún día tendremos un llamado y también la comisión de llevar el Evangelio de Cristo a otros lugares y a otras personas. Amén. Bien, pasamos a otro pasaje. Dice así, en 2 de Timoteo 4, 1 al 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aleluya. En 1 de Timoteo 3, 14 al 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Cuál debe ser tu manera de vivir? ¿Cuál debe ser tu conducta en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Con base en este pasaje, entonces, punto número 7, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la institución divina, depositaria en esta tierra de la verdad. Dios ha depositado en la iglesia la verdad, su verdad, que es el Evangelio de Cristo, que es la persona de Jesucristo, que es la doctrina de Cristo. Dios ha depositado a la iglesia su verdad. Verdad que debe ser no solo proclamada, sino protegida y guardada, pura y santa. Entonces, no solo debemos de proclamar la verdad que se nos ha depositado, sino también debemos de guardar la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Protegerla para que se conserve en su pureza y en su salud, para que no se convierta en leche adulterada, como dice Primera de Pedro. ¿Se acuerda ese pasaje que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la verdad de Dios, la leche espiritual, pero que no esté adulterada? Lamentablemente, hoy en día, muchos han hecho del evangelio, de la verdad de Dios, la han mezclado, la han diluido con doctrinas de hombres, con pensamientos humanistas. Y hermanos, y la palabra, al ser mezclada y diluida, va perdiendo su poder. La iglesia, o sea, usted y yo, somos responsables no solo de recibir la palabra, sino también de proclamarla, pero también de guardarla, de conservarla en su estado original de pureza y salud. Amén. En el nombre de Jesucristo tenemos esa gran responsabilidad. Y finalmente, punto número 8, ¿qué es la iglesia? Vamos a leer, dice así, dice la palabra: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso está en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, escuche, esto es hermoso, poderoso. La iglesia es el único ejército que jamás será vencido. La iglesia al final triunfará sobre todos los reinos de esta tierra, sobre toda adversidad y sobre todo ataque contra ella. La iglesia va a triunfar. La iglesia se levantará sobre todo y sobre todos. Amén. Al final será al lado de su Señor y Cristo que la iglesia va a reinar. ¡Qué hermoso! Claro que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a reinar. Un día su reino, hoy es un reino espiritual, ese reino será visible y será establecido en esta tierra. Él va a reinar en esta tierra, esa es la promesa. Pero ¿sabe usted con quién va a reinar? Con la iglesia que no será vencida, con la iglesia que triunfará sobre toda adversidad, con la iglesia triunfante. La iglesia triunfante al final reinará con Jesucristo nuestro Señor. Porque dicho de otra manera, nosotros, la iglesia, somos y seremos la aristocracia reinante en esta tierra cuando Él establezca su reino. Así que dígame usted, si no es glorioso ser parte de la iglesia. Claro, no solo es un privilegio, amados hermanos, hermanas. La iglesia también
para nosotros nos genera una hermosa responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Pues entre lo que escuchamos sobresale el hecho de que como iglesia somos el arma de Dios para hacer avanzar su reino en esta tierra. Así que mi amado, gloria a Dios porque perteneces a la iglesia, a esta familia, a esta casa, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Y te animo a que te fortalezcas en el poder de su fuerza. Recuerda que la carrera como iglesia no dura 100 metros, no dura 2 años, no dura 3 años, dura hasta que Él venga o nosotros nos vayamos con Él. Por eso la palabra dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Mientras llega ese día, amados, alistémonos, seamos creyentes y cristianos militantes. No solo cristianos que venimos cada 8 días a esta iglesia, a este auditorio. Seamos creyentes y cristianos que formamos una iglesia activa, una iglesia movilizada, una iglesia militante que está haciendo avanzar el reino de Dios en esta tierra, derribando todo argumento, toda altivez, yendo en contra de todo poder diabólico en nuestra ciudad y en nuestro país. Hermanos, que Dios les bendiga. Ya la clase se ha terminado. Que Dios les bendiga. No falte para la próxima semana y no falte a las actividades que tenemos como iglesia. Les amamos, les enviamos un abrazo y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.